profesor Jorge Rojas, que es egresado de Filología e Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia. En 1978, con el trabajo de grado, hace una interpretación sociológica de la Casa Grande, tuvo una mención meritoria. Tiene un doctorado en Literatura Española de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizado en 1995, y una maestría en Literatura Iberoamericana de la Universidad Nacional Autónoma de México también. Su tesis de maestría se titula Hacia una poética de la novela modernista, Gutiérrez Nájera Rivas Groth. Ganó el primer premio en el concurso nacional de ensayo sobre la obra de Álvaro Cepeda Zamudio en 1982 y obtuvo la mención honorífica para el examen de grado en la maestría de letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado varios libros, producto de sus investigaciones, entre los que se encuentran Quintas Jornadas Filológicas, Aproximaciones Interdisciplinarias a la Antigüedad Griega y Latina y Memoria Gretel Werner, no sé si lo pronuncio bien, Literatura Antigua, Historia y Temas. Bueno, con la palabra entonces, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, los agradecimientos de rigor, pero sobre todo la felicitación a María Rosario porque este congreso ha sido un éxito. Entonces, hace un año hicimos algo parecido, pero en un tono menor. Tú nos has ganado por muchos cuerpos, porque realmente la calidad de los colegas visitantes, pero también de los colegas nacionales que nos han acompañado de varias universidades del país, han sido pues un diálogo muy fructífero. Entonces realmente yo me declaro muy satisfecho de este evento. Comentábamos con María Rosario que de alguna manera, después de una sesión bastante atractiva, bastante divertida, hablando sobre teatro, por ejemplo, pues nuestro trabajo puede verse un poco pesado, pero realmente nos parece que terminar con la recepción, con algunos comentarios sobre la recepción de Cervantes en Colombia es por lo menos oportuno. Entonces, mi trabajo es Eduardo Caballero Calderón y Carlos Eduardo Mesa, dos cervantistas colombianos en el siglo XX. Las miradas de los estudiosos hispanoamericanos sobre la obra de Cervantes suelen estar mediadas por su relación con la cultura de la madre patria. Con frecuencia, las circunstancias de este acercamiento tienen que ver con sus experiencias directas respecto a la cultura española. Dos ejemplos significativos son los mexicanos Francisco de Icaza y Alfonso Reyes, notables conocedores de la obra de Cervantes, quienes debieron vivir en España por circunstancias particulares. Este hecho les permitió acercarse ampliamente a las letras peninsulares y por ese camino a una perspectiva más amplia y rica sobre la obra del autor del Quijote. Se podrían citar otros casos, pero baste lo dicho para ubicar en este grupo a los autores que interesan en estas líneas, pues como se verá, tanto Eduardo Caballero Calderón como el sacerdote Carlos Eduardo Mesa vivieron durante varios años en España y mantuvieron un estrecho contacto con la intelectualidad española, pero particularmente con los estudios cervantinos. En Colombia, el interés particular por la tradición española se debe enmarcar dentro del debate de la hispanidad que se desarrolló en el país durante el último cuarto del siglo XIX como expresión del enfrentamiento ideológico entre los liberales y los conservadores. Un momento significativo de este debate lo constituye la creación de la Academia Colombiana de la Lengua en 1871, con inicio formal de sus labores el 6 de agosto de 1872, fecha en que se conmemoraba el establecimiento de la capital colombiana, como ha señalado el profesor Iván Padilla en su trabajo sobre el hispanismo en Colombia. Cito: reivindicando de esta manera el arribo de los españoles al altiplano y la fundación de una sociedad esencialmente católica. Fin de cita. Se trata, por lo tanto, de un compromiso político y religioso en momentos en que se combatía la hegemonía liberal. La Constitución de 1886, de carácter
conservador y clerical, consolida el triunfo de la llamada regeneración y de esa actitud tradicionalista que dominó la vida política colombiana hasta la década de los años 30 del siglo XX. No es este el lugar para profundizar en esta temática, pero se debe señalar que los dos autores estudiados se pueden considerar representantes de las dos formas de hispanismo, una tradicionalista y otra liberal. El cervantismo en Colombia. El interés por la vida y la obra de don Miguel de Cervantes Saavedra, y en particular por el Quijote, tiene una larga trayectoria en Colombia. Con frecuencia las conmemoraciones y las efemérides sirven ante todo para medir este grado de atracción. La revista Tesaurios del Instituto Cabra y Cuervo publicó en 1948 un trabajo del investigador Rafael Torres Quintero titulado Cervantes en Colombia, ensayo de bibliografía crítica de los trabajos cervantinos producidos en Colombia, en la que recoge 144 escritos de 113 autores. Al año siguiente, el mismo instituto publicó un trabajo de José J. Ortega Torres bajo el título Cervantes en la literatura colombiana, en el que a partir de Torres Quintero amplía el repertorio bibliográfico hasta alcanzar la cantidad de 212 referencias. En el año 1988, con ocasión de la conmemoración de los 450 años del nacimiento de Cervantes, en la revista Senderos, órganos de la Biblioteca Nacional de Colombia, se publicó un número monográfico bajo el título El Quijote en Colombia, ayer y siempre, en el cual se hacía una revisión de diversos textos de autores colombianos alrededor del tema. De ellos son destacables, por ejemplo, el ensayo de Miguel Antonio Caro, fechado el 23 de abril de 1874, y un poema de Ricardo López titulado El rebuzno de Sancho, publicado en Medellín en 1875. Más recientemente, en el año 2005, como parte de la conmemoración del cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, el Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia editó un número monográfico con el título Don Quijote cabalga de nuevo. Lecturas y reescrituras. Don Quijote cabalga de nuevo, lecturas y reescrituras. En este número, al lado de reflexiones, creo que tú coordinaste ese número, al lado de reflexivos trabajos académicos, se publicó una antología denominada Don Quijote en la poesía colombiana, que dio cuenta de una gran cantidad de textos líricos que tematizan al Quijote desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XXI. Si bien el interés de académicos y escritores está ampliamente testimoniado, no es menos evidente que ninguno de ellos puede ser denominado propiamente como cervantista, es decir, un investigador sistemático sobre las obras cervantinas, en particular el Quijote, como quería Ludovic Hospiter, o de su contexto histórico-cultural, como proponía Anthony Claus. Se puede hablar de algunos estudiosos de la obra de Cervantes que con mayor o menor profundidad se han acercado a sus textos, como Rufino José Cuervo, Joaquín Casas o Rafael Maya. Se pueden citar numerosos trabajos monográficos sobre aspectos específicos de la obra cervantina que no pueden ser considerados probablemente obras de cervantistas, pues en palabras de Torres Quintero, cito, es exagerado tal vez hablar en nuestra patria de cervantistas, propiamente dichos. Yo prefería más bien llamar a los nuestros cervantófilos para designar con este vocablo a los devotos de Cervantes, a los lectores apasionados de sus obras, sus entusiastas panegidistas o juiciosos críticos de los propios cervantistas. Hasta aquí la cita. Investigadores que hayan trabajado en profundidad las obras de Cervantes, su contexto, que hayan revisado y discutido la obra de otros especialistas en el tema, solamente pueden ser considerados el jurista Julián Montazala, que me dará de Rosario enseguida. Yo diría que todos, con dudas. El investigador Vicente Pérez Silva, el escritor Eduardo Caballero Calderón y el sacerdote Carlos Eduardo Mesa. Precisamente Caballero presentó en la segunda Asamblea Cervantina celebrada en Sevilla el día 14 de abril de 1948 como delegado de la Academia Colombiana de la Lengua una ponencia titulada Contribución de la crítica colombiana al estudio de Cervantes, en la cual da cuenta de los más importantes trabajos de estudiosos colombianos sobre la obra cervantina. Mesa, desde muy joven, mostró un especial interés por las obras del Alcaraíno y una vez en España se dedicó a recorrer con mucho empeño tanto la geografía como la bibliografía cervantina. Este trabajo se centrará en la producción cervantina de Caballero y de Mesa, quienes no solamente son contemporáneos, sino que también vivieron en España durante largas temporadas y aprovecharon su estancia para acercarse de manera notable tanto a la vida como a la obra de don Miguel de Cervantes, aunque desde perspectivas que pueden ser consideradas paralelas pero divergentes.
Eduardo Caballero Calderón, 1910-1993. Notable escritor bogotano que se formó en el periodismo y desarrolló luego una amplia carrera como escritor y ensayista. Miembro de una distinguida familia de la capital colombiana, vivió durante largas temporadas en España, por la que viajó ampliamente siguiendo la ruta de Don Quijote y las pistas de la biografía cervantina. Inició su producción literaria en 1950 con el diario de Tipacoque, Relato de Costumbres. En 1952 publicó su primera novela, El Cristo de Espaldas, que logró una amplia notoriedad, confirmada en 1954 con la novela Siervo sin Tierra. En 1962 recibió en España el premio Nadal por su novela El Buen Salvaje. También publicó otras novelas. En su producción ensayística destacan dos trabajos: Breviario del Quijote de 1947 y Ancha es Castilla de 1950, esta última una especie de guía espiritual de España. Durante muchos años mantuvo una columna en el periódico El Tiempo, firmada con el seudónimo de Swan. Bueno, su Breviario del Quijote, escrito como homenaje a España con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, reunió una serie de apuntes esenciales sobre el Quijote, pues estima que todo hombre que habla español, y mayormente si nació en América, debe leerlo y releerlo para aprender a pensar y a conocerse a sí mismo, en sus palabras. En consecuencia, su texto está constituido por una amplia serie de reflexiones sobre la obra fundamental de Cervantes, pero también sobre el ser español y su contexto. En una docta reseña, Rafael Torres Quintero concluye que el Breviario del Quijote dice más sobre su autor que sobre Cervantes, pues refleja, cito, más la cultura colombiana del siglo XX que la española del siglo XVII, hasta aquí la cita. Con lo cual toca un punto en extremo polémico. Es evidente que el escritor colombiano mira desde su óptica a la sociedad española y no deja de establecer diferencias y semejanzas entre España, la España del siglo XX y la del XVII, pero ante todo expresa sus percepciones de una realidad colombiana que había intentado una modernización liberal, pero se encontraba de nuevo con un régimen conservador, tradicional y sobre todo hispanista, en el sentido en que se entendía ese concepto a finales del siglo XIX. Sin embargo, aunque estas consideraciones establecen riquísimas relaciones con su propia experiencia y plantean múltiples tópicos, se debe destacar entre todo sus conexiones con el mundo americano. En el capítulo 9, Caballero desarrolla una reflexión sobre lo que denomina la democracia española a partir de la figura del cabildo como expresión de la colectividad y de los ediles como representantes populares. Con múltiples ejemplos tomados de la literatura española, explica la manera en que la monarquía, entendida ante todo como garante de la justicia, se articulaba con la voluntad del pueblo expresada a través de los cabildos municipales. Esta mirada un tanto ingenua e idealizada intenta mostrar el papel de la ley, de la costumbre establecida y del cabildo a través de fueros y cortes. La acuciosa presentación de este tipo de institución política y de su valor como representación popular puede entenderse, creo yo, como una aspiración democrática de un escritor que piensa la situación colombiana a partir del texto cervantista. No dejan de ser sospechosas estas alabanzas a la institucionalidad española, en particular si se piensa que el libro se publica en Madrid en 1947, en el contexto en el que, como ya se indicó, Caballero participó como delegado de la Academia Colombiana de la Lengua, avalado por un régimen conservador y represivo con el que no se sentía identificado. En su ponencia hace afirmaciones que pudieron ser consideradas como atrevidas en el contexto de una España dominada por el franquismo y una Colombia sometida a la violencia conservadora. En su Breviario del Quijote destaca Caballero los vaivenes que sufre el estilo a lo largo de la producción de un escritor, y acota que la segunda parte del Quijote ostenta un no más cuidado, un estilo erudito y literario que en la primera, apoyando esta afirmación en una referencia a Menéndez Pidal. Salto un poco porque me interesa hablar más de un tema específico de Caballero. Mención aparte merecen las observaciones de Caballero Calderón sobre aspectos tan particulares como el clima y el paisaje. En el capítulo 5, titulado Un libro al sol, destaca la ausencia de lluvia como forma de subrayar la presencia omnipotente del sol que acompaña todo el tiempo a la pareja cervantina. Las descripciones del paisaje asoleado de La Mancha evocan necesariamente ese panorama árido y caluroso de los alrededores de Tipacoque, presente en algunas de las novelas de Caballero Calderón, y explican la empatía del autor colombiano con la presentación que hace Cervantes del paisaje castellano, aunque recuerda muy bien su inmanencia, pues Cervantes
no describe nunca, y sin embargo el paisaje está allí pleno de fuerza y de vigor, al punto de que no se puede prescindir de verlo. Con todo, lo más interesante es el contraste que establece Caballero entre la imponente presencia del paisaje en el Quijote y la presentación de la naturaleza en la literatura europea posterior, que califica de naturaleza domesticada, de paisaje urbanizado visto desde la perspectiva romántica. En contraposición, su argumentación acude al testimonio de la literatura americana sobre la manera en que la naturaleza subyuga al hombre, cuya personalidad, cito, se disuelve en el medio circundante, se diluye, se evapora, se desbarata, fin de cita. Para sustentar lo cual, el autor revisa una amplia nómina de autores y obras de la literatura latinoamericana. Señala Caballero Calderón cómo Cervantes no necesita describir el paisaje, pues su presencia es evidente en todo el libro. Su fuerza se expresa en una serie de contrastes, luz, sombra, el más evidente, pero también alegría, amargura, gozo, miedo, etc., que enriquecen el periplo de los protagonistas, pero que no los abruman, pues su lucha no es contra la naturaleza. Concluye el autor que la intuición del entorno es de tal calibre en la obra de Cervantes que este debería ser uno de los elementos para considerarlo como un precursor de la novela moderna. En el capítulo 6, Caballero confronta la meseta y el mar, Castilla y Portugal, subrayando que aunque los reyes castellanos no eran avesados marineros, sí eran andantes como Don Quijote, pues sus conquistas se perfilan en medio de la transhumancia de los tercios españoles, aunque su vocación esencial no fuera marítima. Anota un interesante contraste al precisar que las ciudades fundadas por los españoles en América le dieron muy pronto la espalda al mar, en tanto que las fundaciones portuguesas se abrían a los océanos. Cito: las ciudades castellanas como Veracruz, Cartagena de Indias, Santo Domingo, Santa María la Antigua del Darién no eran puertos para salir, sino más bien puertos para entrar. Hasta aquí la cita. Vale la pena detenerse en una reflexión particularmente significativa que surge en la mente de Caballero alrededor del paisaje presente en las aventuras de Don Quijote y Sancho. Señala que un entorno desconocido genera inseguridad y zozobra, mientras que no se asocia con algo cercano o familiar. Para ilustrar esta afirmación, recuerda el pasaje de la cueva de Montesinos en la que, cito, mientras Don Quijote no empezó a soñar que soñaba y no empezó a recordar y a repoblar de imaginarios pero familiares personajes el misterio de la cripta, esta le aplastó con su vacío y su espanto. Hasta aquí la cita. Lo que importa aquí es que se establece un paralelismo muy interesante con el desconcierto de los exploradores españoles, según se constata en las primeras crónicas, pues eran incapaces de relacionar lo que encontraban con sus experiencias previas y se adentraban en un mundo desconocido acompañados de la angustia y el miedo. Pero en un momento determinado, afirma Caballero, dejan de descubrir para empezar a recordar, se valen del lenguaje para afianzar su relación con las nuevas realidades y comienzan a rebautizar los nuevos lugares con antiguos nombres, como si fueran la geografía americana. Sustentan la argumentación de Caballero, pues encuentra que casi cada fundador recuerda a su tierra natal así, o acude a la experiencia religiosa o a la tradición clásica, como en el conocido caso de las amazonas que sirvieron a Orellana para nombrar el caudaloso río. Remata el colombiano su disquisición afirmando que así como los conquistadores españoles poblaban el nuevo mundo de reminiscencias peninsulares y europeas, los americanos de hoy encuentran en su propio entorno remembranzas del paisaje castellano y en particular del paisaje quijotesco, porque esa relación que califica como íntima y entrañable viene de una rica experiencia literaria que remite a varias generaciones que crecieron con las andanzas de Don Quijote y Sancho, a través de las cuales ese imaginario castellano se hizo propio, pues la España del Quijote es aquella que los aventureros españoles dejaron cuando se vinieron a América. Pero no es solamente un recuerdo lejano, se trata de una presencia inmediata en la cultura hispanoamericana de hoy, pues, cito, sin necesidad de hacer reminiscencias literarias, nos basta con asistir un domingo a la venta de cualquier pueblo sabanero o boyacense y conversar con los aldeanos que bajaron del páramo a vender unas cargas de maíz para sentirnos en Puerto Lápice, o internarnos por los macilentos caminos que llevan de un pueblo a otro para presentir en la atónica quietud de los campos la presencia de los rústicos cabreros que esperan a la sombra de un sauce la vuelta de Don Quijote. Por todo lo cual, concluye Caballero, el Quijote es un libro enclavado en el fondo de nuestra experiencia y de nuestra tradición. Ya había precisado el autor en la advertencia con la que comienza su libro que con frecuencia
cuando alguna experiencia cotidiana le remite a algún recuerdo del pasado, lo que acude a su mente no le parecen realidades inmediatas, sino sugerencias de alguna página del Quijote. Carlos Eduardo Mesa, fraile claretiano, 1915-1989. Nació en Pueblo Rico, población del departamento de Antioquia, pero siempre consideró como su tierra natal al pueblo de Jericó, en el que pasó buena parte de su infancia y juventud. En 1926 ingresó al seminario de la comunidad claretiana y profesó a la edad de 16 años. Fue profesor de latín entre 1935 y 1936, cuando fue a estudiar teología al Seminario Claretiano Internacional de Albano Laziale, en Italia, en donde recibió la ordenación sacerdotal en 1940. Residió en Roma hasta 1942, año en el que se desplazó a España, en donde ejerció la docencia y desempeñó diversos cargos eclesiásticos hasta 1964, fecha en que regresó a Colombia. Bueno, la labor del padre Mesa como estudioso de la obra de Cervantes se plasmó en un gran número de ensayos que a lo largo de muchos años publicó en periódicos y revistas de Colombia y España. Una buena parte de estos trabajos se recogen en su libro Cervantismos y Quijoterías, editado en la serie La Granada Entreabierta del Instituto Caricuello Bogotá en 1985. Se debe subrayar su interés particular por el paisaje y los evidentes contrastes que encuentra entre las verdes montañas de su tierra natal y los áridos campos de la meseta castellana. Precisamente en la introducción del libro Cervantismos y Quijoterías comenta Mesa el encuentro entre varios pobladores de esas montañas con Don Quijote a lo largo de 3 generaciones y las provocaciones que le generaba la comparación con las tierras de Castilla. Sin embargo, esos recuerdos se centran en la persona de un joven misionero colombiano que vio frustrada esa ilusión con la circunstancia de España, cito, enfrentada entonces la cruz con la hoz y el martillo. Hasta aquí la cita. Al ser ametrallados por los milicianos en una estación de tren. En esta alusión se integra la visión religiosa y la política de un protagonista que se identifica con los valores de una tradición más que cristiana conservadora. En este intento Mesa se integra dentro de ese hispanismo decimonónico de finales del siglo XIX. Tal vez en donde mejor se puede apreciar el cervantismo de Mesa es en su acercamiento al Vergilius. En un breve texto titulado Cervantes en Roma, al reflexionar sobre los avatares que componen la biografía de Cervantes, enlaza su huida hacia Italia con las jornadas peregrinantes de los personajes de sus Vergilius, es la lejana reminiscencia juvenil que le irrumpe en las evocaciones del ocaso. Palabras de Mesa. Como se indicó a la edad de caballero, en 1948 se publicó en Madrid el volumen Cervantes en Colombia, que recoge la ponencia que con el título Contribución de la crítica colombiana al estudio de Cervantes presentó Caballero Calderón en la Asamblea de Sevilla de ese mismo año. En la segunda parte del libro contiene los llamados anexos críticos con 10 capítulos de diversos autores colombianos, dentro de los cuales, a mi modo de ver, se destaca el último de estos trabajos denominado Divagaciones en torno al Vergilius, de la autoría del padre Mesa, que es evidentemente de estos trabajos el que tiene mayor proyección crítica. Señala Mesa en este trabajo, cito, aunque el Quijote no existiera, el Vergilius por su frasear elegantísimo, ya que no por la invención, hubiera dado salvoconducto a su autor para entrar con paso firme en el templo de los inmortales. Hasta aquí la cita. Se hace evidente cierta reticencia del crítico para avalar la obra póstuma de Cervantes cuando la califica como obra de un género literario irreal y falso, anacrónico y utópico, pues puesto en boca por los eruditos del Renacimiento. Pero no deja por ello de exaltar lo que denomina su valor autobiográfico y particularmente su ortodoxia cristiana, para lo cual refuta indistintamente a Américo Castro y a José María Sbarbi, autores que miran desde polos opuestos la religiosidad de Cervantes. Punto particular de la argumentación de Mesa es la devoción que encuentra en Cervantes hacia la Virgen y que él atribuye a experiencias personales del autor que se reflejan en diversas expresiones de la religiosidad de sus personajes. Un ejemplo de la manera como Mesa enlaza texto literario y biografía aparece cuando, cito, narra la estancia de los peregrinos por tierras de Guadalupe. En algunas de sus correrías Cervantes debió contemplar con miradas largas el valle, el monasterio, la imagen de la emperatriz de los cielos. Hasta aquí la cita. Es evidente que Mesa quiere ver en la novela póstuma de Cervantes un ejercicio de ortodoxia católica, atribuyéndole al autor muchas de las vivencias de sus personajes que como peregrinos recorren una ruta flanqueada por iglesias y conventos para alcanzar la bendición matrimonial en Roma, sin comprender que el autor recoge
como producto de su tiempo, esta compleja problemática religiosa. En un ejercicio de erudición, Mesa revisa los antecedentes literarios del Persiles tanto en la antigüedad clásica, el Diodoro de Epicteto, como en la actualidad europea, señalando en particular, cito, el supuesto viaje de los hermanos Seni por los mares del norte hacia 1380, puesto en públicas vistas en Venecia, año 1558. Hasta aquí la cita. Bueno, salto a la conclusión. Dos escritores coetáneos, enamorados de la obra de Cervantes, desarrollan una amplia actividad profundizando en todos los aspectos de la vida y la obra del autor alcalaíno. Es llamativo el paralelismo de sus vidas, pues su calidad de académicos de la lengua. Caballero fue el académico más joven del mundo, entró a la Academia Colombiana de la Lengua a los 34 años. Y su profesión de hispanistas avalan un quehacer cervantista que se enriquece con sus viajes a la península ibérica y sus recorridos por las tierras por las que anduvo el personaje que los motiva. Los dos son sensibles a los giros característicos de una lengua que reconocen como propia en el texto español, y los dos son igualmente receptivos ante las incitaciones del paisaje castellano. También se puede hablar de posturas encontradas en el escrutinio cervantista de estos dos autores, pues mientras Caballero Calderón encuentra en Don Quijote motivos de reflexión que le permiten expresar sus preocupaciones por diversos aspectos políticos y sociales que afectan tanto a España como a Colombia en la primera mitad del siglo XX, Mesa utiliza sus recuerdos y añoranzas infantiles para sugerir las injusticias que la Iglesia Católica sufrió por parte de la República Española y recurre a los textos cervantinos para destacar la devoción cristiana de su autor. En tanto, Caballero explora en sus trabajos una serie de tópicos como el clima y el paisaje para acercarse al ideario progresista de Cervantes, Mesa parece más interesado en exhibir la erudición y la amplitud de sus indagaciones. Es evidente que la formación intelectual de los dos estuvo marcada por el culto a la tradición hispánica vigente a comienzos del siglo XX en Colombia, pero del mismo modo se hace patente que su desarrollo es divergente, pues mientras en Mesa hay una reverencia a esa tradición, en Caballero se percibe una mirada crítica frente a ella. Del mismo modo, hay una serie de diferencias significativas, pues aunque Mesa siempre estuvo cerca del medio académico, tanto por su experiencia docente como por su participación en revistas especializadas, su trabajo se sustenta esencialmente en la experiencia libresca. Caballero estuvo siempre atento a las inquietudes de su sociedad por medio de su actividad periodística, desarrolló una ingente tarea como ensayista interesado en el análisis de sus contemporáneos y logró un amplio reconocimiento como escritor que profundiza en la problemática de su sociedad a través de sus personajes. En esto se le puede considerar, sin discusión, un digno sucesor de Cervantes y sus preocupaciones. Muchas gracias.